sin obtener ayuda de nadie hasta que, finalmente, llega a la corte de Segino, duque de los Alobroges, y es recibido por este con todos los honores. Mientras habita allí, goza de unos niveles de familiaridad con el duque más íntimos que los de ningún otro cortesano. En todos los asuntos, tanto en la paz como en la guerra, muestra tal gallardía y tal valor que el duque lo ama ya con amor de padre. Y es que es hermoso, de miembros robustos y bien proporcionados, docto, según conviene a un hombre de su rango, en cetrería y caza mayor. Tanta amistad lo une con el duque que éste determina casarlo con su única hija, y, si al morir sigue sin tener heredero varón, le concede el reino de los Alobroges en compañía de su hija. En el caso de que le nazca un hijo varón, le promete su ayuda para recuperar el trono de Britania, y no solo lo promete el duque Segino, sino también todos sus campeones, tanta es la simpatía que en ellos despierta el desterrado. Así, pues, Brenio desposa sin tardanza a la hija del duque, jurándole fidelidad los nobles del país como heredero del ducado. No había transcurrido un año desde la boda cuando le llegó la hora a Segino, y abandonó esta vida. Entonces Brenio no desaprovechó la ocasión de estrechar vínculos con los grandes del país, de cuya amistad ya gozaba, distribuyendo con largueza entre ellos el tesoro ducal, que había sido acumulado desde tiempos remotos. Conociendo, además, la debilidad de los Alobroges, es particularmente generoso en el reparto de alimentos, y su puerta no está nunca cerrada para nadie. 41. Después de haberse atraído así la voluntad de todos sus súbditos, barruntaba cómo vengarse de su hermano Belino. Cuando anunció a los Alobroges su propósito, estos declararon unánimemente que irían con él a cualquier reino a donde quisiese conducirlos. Reuniendo enseguida un gran ejército, Brenio firma un acuerdo con los galos por el que estos se comprometen a dejarle atravesar en paz su territorio en su camino hacia Britania. Dispone después una escuadra en las costas de Neustria y, haciéndose a la mar, desembarca en la isla al amparo de vientos favorables. Tan pronto como circuló la noticia de la llegada de su hermano, Belino convocó a toda la juventud de su reino y salió al encuentro del invasor con ánimo de combatir con él. Estaban ya los dos ejércitos en línea de batalla, uno enfrente del otro, cuando la madre de ambos caudillos, que todavía vivía, se precipitó en medio de los contendientes. Su nombre era Convena, y deseaba ver a Brenio, a quien hacía mucho tiempo que no veía. Con paso trémulo se encamina al lugar que éste ocupa y, una vez allí, le echa los brazos al cuello y lo cubre de besos largamente esperados. Y luego, descubriendo su pecho, le dice entre sollozos lo que sigue. Acuérdate, hijo mío, acuérdate de estos pechos que te amamantaron, y del vientre de tu madre, donde el Creador de todas las cosas te hizo hombre de lo que no era hombre y te trajo al mundo por medio de los sufrimientos de mis entrañas. Acuérdate de todo lo que he sufrido por ti y concédeme lo que te pido, perdona a tu hermano y depón la cólera que te ha traído aquí. Pues ningún mal debes causar a quien no te ha ofendido lo más mínimo. Lo que tú alegas en su contra, a saber, que fue él quien te expulsó de tu país, no es, si lo miras bien, una injusticia. No te desterró para que te sucediera algo peor, sino que te obligó a renunciar a cosas peores para ser exaltado a lo mejor. Antes poseías tan solo una parte del reino en calidad de vasallo, y ahora que ya no la posees eres, sin embargo, el par de tu hermano, pues has obtenido el reino de los Alobroges. ¿Qué te ha hecho Belino si no es convertirte de pobre reyezuelo en ilustre monarca? Además, no fue él quien inició la disputa entre vosotros, sino tú, que, fiado en la ayuda del rey de Noruega, te rebelaste contra tu soberano. Conmovido por estas palabras que su madre, llorando, ha pronunciado, Brenio obedece con ánimo sosegado y, quitándose el yelmo, se dirige al encuentro de su hermano. Belino, que lo ve llegar en son de paz, arroja sus armas y se funde con él en un abrazo. La amistad ha vuelto a reinar entre ellos, y, con sus tropas desarmadas, se encaminan a Trinovanto. Allí deciden preparar una expedición conjunta contra las provincias de Galia, a fin de someterlas a su poder. 42. Un año después, pasan el estrecho y comienzan a devastar el país. Cuando los reyezuelos de los francos lo saben, se reúnen y,
saliéndoles al encuentro, les presentan batalla. La victoria se inclina del lado de Belino y Brenio, y los francos, desbaratadas sus catervas, huyen por todas partes. Britanos y alobroges persiguen, en su triunfo, a los vencidos galos hasta que, capturando a sus caudillos, los obligan a rendirse. Destruyen luego, una por una, las murallas de las ciudades fortificadas, sometiendo en un año el reino entero. 43. Conquistada la Galia, marchan sobre Roma, talando a su paso los campos de Italia y saqueando sus ciudades. En aquel tiempo gobernaban en Roma los cónsules Cabio y Porsena, quienes, al ver que no había pueblo capaz de resistir el empuje feroz de Belino y Brenio, salieron a su encuentro, con el consentimiento del Senado, para pedir la paz. Les ofrecieron muchas ofrendas de oro y de plata, y se comprometieron a pagarles un tributo anual, con tal de conseguir su amistad. Consintieron en ello los britanos y, tomando rehenes para asegurar lo pactado, condujeron sus tropas a Germania. Sin embargo, tan pronto como vieron al enemigo devastando un nuevo país, se arrepintieron los romanos del infamante tratado y, tornando al valor, acudieron en auxilio de los germanos. Muchos se enojaron los reyes al saberlo y, al instante, celebraron consejo para determinar cómo lucharían contra ambos pueblos, pues se encontraban en un grave aprieto al verse así atacados por una multitud tan grande de italianos. Decidieron que Belino, con sus britanos, se quedara en Germania, plantando cara al enemigo, y que Brenio marchase contra Roma con su ejército para vengar la ruptura del tratado. Se enteran los romanos y, abandonando a los germanos, se dirigen a Roma a marchas forzadas, para llegar antes que su enemigo. Pero cuando este plan le fue comunicado a Belino, convocó de nuevo a sus hombres y, poniéndose velozmente en camino con el alba, alcanzó cierto desfiladero por donde los romanos tenían que pasar, se ocultó en él y aguardó la llegada del enemigo. Al amanecer del día siguiente, los italianos, en su marcha hacia el sur, llegaron a aquel lugar y, al ver cómo resplandecía el valle con las armas de sus enemigos, se quedaron estupefactos, pensando que se trataba de Brenio y sus galos senones. Tan pronto como el enemigo estuvo a la vista, Belino ordenó cargar contra ellos y los acometió con saña. Tomados de improviso, los romanos, que marchaban desordenadamente y sin armas, no tardaron en abandonar el campo y huyeron. Belino los siguió, acuchillándolos sin piedad, hasta que las tinieblas de la noche le impidieron completar la matanza. Después de esta victoria se reunió con Brenio, que estaba ya asediando Roma desde hacía 3 días. En cuanto se juntaron ambos ejércitos, asaltaron por todas partes la ciudad, intentando abrir brechas en la muralla. Levantan, además, horcas frente a las puertas de la ciudad para aterrorizar a los sitiados, diciéndoles que colgarán en ellas a los rehenes que les habían entregado si no se rinden sin condiciones. Los romanos, empero, perseverando en su propósito, no se apiadan de hijos ni de nietos y se obstinan en defenderse. Por un lado, destruyen las máquinas de los sitiadores con ingenios opuestos o similares, por otro, los rechazan de las murallas con dardos y venablos de todo tipo. Cuando los hermanos ven esto, ardiendo en cólera violenta, ordenan que se ahorque a 24 de los rehenes más nobles a la vista de sus parientes. No ceden los romanos por ello, persistiendo con redoblados ánimos en su defensa, y, confiados en un mensaje que han recibido de los cónsules Gabio y Porsena, en el que estos afirman que al día siguiente acudirán en auxilio de la ciudad, resuelven llevar a cabo una salida y combatir con los sitiadores. Y mientras ordenan diestramente sus tropas, he aquí que los citados cónsules, después de reunir a sus hombres dispersos, llegan con ánimo de luchar. Avanzando en compacta formación, atacan de improviso por detrás a britanos y alóbroges, y sus compatriotas de la ciudad colaboran en un principio, con su salida, a sembrar no pequeña matanza. Sin embargo, los hermanos, inquietos ante el desconcierto que ha producido tan repentino ataque en sus compañeros de armas, comienzan a animar a sus camaradas, rehacen las filas y, atacando una y otra vez, obligan a retroceder al enemigo. Finalmente, después de haber caído muchos miles de combatientes por ambas partes, la victoria se inclina del lado de los hermanos.
muerto Gabio y prisionero Porsena, se apoderan de la ciudad y reparten con largueza los tesoros ocultos de los ciudadanos entre sus compañeros de armas. 44. Obtenida así la victoria, permaneció Brenio en Italia, afligiendo al pueblo con inaudita tiranía. Pero de sus demás hazañas y de su muerte, puesto que las historias romanas las refieren, no me ocuparé yo aquí. Si lo hiciese, introduciría en mi obra una excesiva prolijidad y, al dar cuenta de aquello de lo que otros han tratado ya, me alejaría de mi propósito. Por su parte, Belino regresó a Britania y gobernó en paz su reino durante el resto de sus días. Las ciudades que, construidas hacía tiempo, se encontraban en ruinas las restauró, y fundó muchas nuevas. Entre ellas, mandó edificar una sobre el río Usk, junto al golfo del Severn, que se llamó durante mucho tiempo Caerusk, la ciudad madre de la Demecia. Cuando vinieron los romanos, le quitaron ese nombre y la llamaron ciudad de las legiones, a causa de las legiones romanas que tenían allí sus cuarteles de invierno. En Trinovanto, Belino construyó una puerta de admirable factura a orillas del Támesis, a la que todavía hoy llaman Belinesgata, de su nombre, los ciudadanos. Dominaba la puerta una altísima torre, con un puerto a sus pies donde las naves atracaban. Renovó las leyes de su padre a lo largo y ancho del reino, complaciéndose siempre en la equidad y en la justicia. Tanta prosperidad alcanzó Britania en su reinado como no había gozado nunca ni conseguiría igualar. Finalmente, cuando el día supremo lo arrebató de esta vida, su cuerpo fue incinerado y sus cenizas recogidas en una urna de oro que, con maravilloso artificio, colocaron en la parte más alta de la antedicha torre, en Trinovanto. 5 de Gurguint Bartruk a Elí. A Belino lo sucedió su hijo Gurguint Bartruk, hombre moderado y prudente que, imitando a su padre, amó la paz y la justicia, pero que, cuando sus vecinos se rebelaban contra él, tomando ejemplo del valor de su progenitor, no dudaba en presentarles cruel batalla y en reducirlos a la sumisión debida. Entre otras cosas, aconteció durante su reinado que el rey de los daneses, que había pagado tributo en tiempos de su padre, rehusó pagárselo a él, negándole la debida sumisión. Gurguint no podía tolerarlo, y condujo una escuadra a Dinamarca, donde, después de afligir al pueblo danés con crudelísimos combates, mató a su rey y devolvió el país a su antiguo yugo. En aquel tiempo, cuando volvía a casa tras la victoria, encontró, a su paso por las islas Oreadas, 30 naves llenas de hombres y mujeres, y, cuando preguntó el motivo de su llegada allí, se dirigió a él el caudillo de aquella gente, llamado Partoloim, y, rindiéndole pleitesía, le rogó gracia y paz. Había sido expulsado, yo de las tierras de Hispania, y recorría aquellos mares en busca de un lugar donde establecerse le pedía, por tanto, una pequeña parte de Britania para habitar en ella y no errar por más tiempo a través del odioso mar, pues había transcurrido ya 1 año y medio desde que, desterrado de su patria, surcaba el océano con sus compañeros. Cuando Gurguint Bartruk supo que venían de Hispania, que eran llamados vasclenses y cuál era el objeto de su petición, envió hombres con ellos a la isla de Ibernia, que por entonces estaba desierta, sin un solo habitante, y se la concedió. Partoloim y los suyos crecieron allí y se multiplicaron, y en esa isla continúan hoy sus descendientes. En cuanto a Gurguint Bartruk, cuando hubo terminado en paz los días de su vida, fue sepultado en Ciudad de las Legiones, a la que, tras la muerte de su padre, había embellecido con edificios y murallas. 47. Tras él, fue Guitelino quien recibió la corona, gobernando en todo momento con sobriedad y benevolencia. Su esposa era una noble mujer, llamada Marcia, instruida en todo género de artes, entre otras muchas inauditas invenciones, imaginó la ley que los britanos llamaron marciana y que el rey Alfredo tradujo, junto con otras, llamándola merchenelaje, leyes de Mercia, en lengua sajona. Cuando Guitelino murió, el timón del reino quedó en manos de la antedicha reina y del hijo de ambos, llamado Sisilio. Tenía entonces Sisilio 7 años, y su corta edad no aconsejaba abandonar los destinos de Britania en sus manos. Por ello, su madre, que tenía una rara habilidad para los asuntos de gobierno, ostentó el poder en toda la isla.
Cuando dejó este mundo, Sisilio tomó la corona y empuñó el timón del Estado. Tras él, obtuvo el reino su hijo Quimaro. A este lo sucedió su hermano Danio. 48, a su muerte, fue coronado rey Morbido, hijo de Danio y de su concubina Tangustela. Hubiera conseguido altísima fama por su bravura, si no se hubiese extralimitado en crueldad, no respetaba a nadie en su cólera, sino que lo mataba en el acto si tenía algún arma a mano. Por lo demás, era hermoso de aspecto y liberal en el reparto de favores, y no había nadie de tanta fuerza en todo el reino que pudiese enfrentarse con él en singular combate. Durante su reinado, un rey de los morianos desembarcó en Northumbria con gran hueste y comenzó a talar el país. Morbido, reuniendo a todos los jóvenes de sus dominios, le salió al encuentro y entabló batalla con él. Mejores resultados obtiene él solo en el combate que el resto del ejército que acaudilla. Cuando consigue la victoria, no concede cuartel a nadie, manda que sean conducidos a su presencia los prisioneros uno por uno, y los degüella con sus propias manos, saciando así su sed de sangre, y cuando, fatigado, interrumpe por un instante su tarea, no deja de ordenar que los que quedan sean desollados vivos y, una vez desollados, arrojados al fuego. En medio de estas y otras crueldades, le sucedió cierta desgracia que puso fin a su iniquidad. Cierto monstruo, en efecto, de inaudita ferocidad había llegado del mar Ibérnico y sembraba sin cesar el estrago entre los habitantes del litoral. Cuando la fama de la bestia llegó a oídos del rey, éste marchó a su encuentro y se enfrentó solo con ella. Pero todos sus dardos resultaron inútiles contra el monstruo, que acabó devorándolo como si se tratase de un pececillo. Morbido había engendrado 5 hijos, de los que el primogénito, llamado Gorboniano, sucedió a su padre en el trono. No hubo en aquel tiempo hombre más justo, ni más amante de la equidad, ni que gobernase a su pueblo con mayor diligencia. Fue siempre su costumbre rendir a los dioses los honores debidos e impartir a su pueblo la más alta justicia. Restauró aquellos templos de los dioses que precisaban de ello en todas las ciudades del reino de Britania, y no dejó de construir otros muchos nuevos. En sus días, la isla abundó en una tal cantidad de riquezas que no podían comparársele las naciones vecinas. Exhortó a los campesinos a cultivar los campos, protegiéndolos él de los rigores de sus amos. Repartió con largueza oro y plata entre sus jóvenes guerreros, de suerte que ninguno de ellos tuviese necesidad de hacer violencia a nadie. En medio de estas y otras muchísimas acciones, testigos de su innata bondad, pagó su deuda con la naturaleza y, dejando la luz de este mundo, fue sepultado en Trinovanto. Tras él, fue su hermano Argalón quien tomó la corona regia, siendo en todos sus actos distinto de su predecesor. Se empeñó por doquier en arruinar a los nobles y ensalzar a los viles, arrebató a los ricos sus bienes, acumulando así infinitos tesoros. Los varones del reino se negaron a soportarlo por más tiempo y, sublevándose contra él, lo despojaron de la realeza. Después nombraron rey a su hermano Elidur, que, a causa de la piedad que después mostraría hacia su hermano, sería llamado el Piadoso. En efecto, al cabo de 5 años de reinado, mientras se encontraba cazando en el bosque de Calaterio, topó Elidur con su hermano, el que había sido depuesto. Argalón había recorrido varios reinos vecinos en demanda de ayuda para recuperar la dignidad perdida, pero no la había encontrado en ningún lugar, y, como no podía soportar por más tiempo la pobreza que le había sobrevenido, optó por regresar a Britania, acompañado tan solo de 10 caballeros. Atravesaba el antedicho bosque, dirigiéndose en busca de los que otrora habían sido sus amigos, cuando lo divisó su hermano Elidur de forma totalmente inesperada. Nada más verlo, Elidur corrió a su encuentro, lo abrazó y lo cubrió de besos, y, tras deplorar largo tiempo su miseria, lo condujo consigo a la ciudad de Al-Clud y lo ocultó en su propia cámara. Después fingió sentirse enfermo y envió mensajeros por todo el reino a sugerir a aquellos príncipes que eran vasallos de la corona, que al rey le complacería mucho que fueran a visitarlo. Cuando llegaron todos a la ciudad en que se encontraba, les pidió que entrasen en su cámara uno por uno y sin hacer ruido, pues afirmaba que el sonido de muchas voces sería perjudicial para su cabeza si entraban en grupo. Creyendo lo que decía,
Todos siguieron sus indicaciones, entrando uno por uno en el palacio. Entretanto, Elidur había dado orden a sus criados de que estuvieran listos para capturar a cada uno de los que entrasen y cortarle la cabeza, si no juraba de nuevo fidelidad a su hermano Argalón. Así se hizo, uno por uno, con todos, y todos, por miedo a morir, se reconciliaron con Argalón. Debidamente confirmado el pacto, Elidur llevó a Argalón a Eboraco y, tomando la corona de su propia cabeza, la depositó sobre la cabeza de su hermano. Se le otorgó por ello el sobrenombre de Piadoso, por haber demostrado con su hermano la antedicha piedad. Reinó Argalón 10 años, ya curado de su anterior iniquidad, de tal modo que ahora abatió a los viles y ensalzó a los generosos, dejando a cada uno lo suyo y ejerciendo la más alta justicia. Finalmente, languideció y murió, siendo enterrado en la ciudad de Caerleir. Elidur fue de nuevo elevado a la dignidad real. Mientras continuaba con sus buenas acciones la labor de su hermano mayor Gorboniano, sus otros dos hermanos, Eugenio y Peredur, reuniendo guerreros de todas partes, acudieron a combatirlo. Haciéndose con la victoria, capturan a Elidur y lo encierran dentro de la torre de la ciudad de Trinovanto, disponiendo guardianes para que lo vigilen. Después se reparten el reino entre los dos, cayéndole en suerte a Eugenio la parte que desde el río Humber se extiende hacia occidente, y la otra, junto con toda Albania, a Peredur. Pasados 7 años, murió Eugenio, y Peredur reinó sobre toda la isla. En cuanto tuvo el cetro en las manos, gobernó tan benigna y sobriamente que se decía que superaba a los hermanos que lo precedieron, y nadie echaba de menos a Elidur. Pero, como la muerte no sabe perdonar a nadie, le llegó de una forma inesperada, arrebatándole la vida. Entonces liberaron al punto de su prisión a Elidur, y por tercera vez ocupó el trono de Britania. Todo su tiempo lo colmó de bondad y justicia, de manera que cuando dejó la luz de este mundo permaneció como un ejemplo de piedad para las generaciones venideras. Muerto Elidur, recibió Regin, hijo de Gorboniano, la corona del reino e imitó a su tío en sentido común y en prudencia, evitando la tiranía y ejerciendo la justicia y la misericordia con el pueblo, sin apartarse nunca del camino recto. Tras él reinó Margano, hijo de Argalón, quien, siguiendo el ejemplo de su padre en sus últimos años, gobernó la nación de los britanos con tranquilidad. A este lo sucedió Eniauno, su hermano, que se alejó mucho de su antecesor en la manera de gobernar, tanto que, en el 6º año de su reinado, fue depuesto del solio regio por preferir la tiranía a la justicia. En su lugar fue nombrado rey su primo Ichbalón, hijo de Eugenio, quien, prevenido por la suerte que había corrido Eniauno, cultivó la justicia y la equidad. A Ichbalón lo sucedió Runo, hijo de Peredur. A Runo, Geroncio, hijo de Elidur. A Geroncio, Cátelo, su hijo. A Cátelo, Coilo. A Coilo, Porrex. A Porrex, Querín. Tuvo Querín 3 hijos, a saber, Fulgencio, Eldado y Andragio, que reinaron uno tras otro. A Andragio lo sucedió Urián, su hijo. A Urián, Eliud. A Eliud, Elidauco. A Elidauco, Cloteno. A Cloteno, Gurgintio. A Gurgintio, Meriano. A Meriano, Bledudo. A Bledudo, Cap. A Cap, Oeno. A Oeno, Sisilio. A Sisilio, Bledgabred. Sobrepasó este último a todos los cantores del pasado, tanto por la armonía de su voz como por su habilidad con todo género de instrumentos musicales, y fue justamente llamado el dios de los juglares. Tras él reinó Artinail, su hermano. A Artinail lo sucedió Eldol. A Eldol, Redión. A Redión, Rederquio. A Rederquio, Samuil Penisel. A Samuil Penisel, Pir. A Pir, Capoir. A Capoir, su hijo Cligüeil, hombre prudente y sobrio en todos sus actos y que, sobre todas las cosas, ejerció la más alta justicia entre los pueblos a él sometidos. 53. A Cligüeil lo sucedió su hijo Elí, que gobernó el reino durante 40 años. Engendró 3 hijos, Lud,
Casibelauno y Nenio. El mayor de los tres, a saber, Lud, recibió el reino al morir su padre. Fue un glorioso constructor de ciudades y restauró las murallas de Trinovanto, rodeando la urbe de innumerables torres. Ordenó, además, a sus habitantes que construyesen en ella casas y edificios lujosos, de modo que no hubiese en todo el mundo una ciudad con tantos y tan bellos palacios. Fue un buen guerrero, y generoso a la hora de dar banquetes. Y, aunque poseía muchas ciudades, amó a Trinovanto sobre todas, permaneciendo en ella la mayor parte del año. Acabó llamándola Caerlud, de su nombre, que más tarde se convertiría en Caerludein, y después, con el cambio de lenguas, en Lundene, y luego en Londres, tras el desembarco del pueblo extranjero que sometería Britania. Al morir Lud, su cuerpo fue enterrado en la antedicha ciudad, junto a la puerta que todavía hoy se llama en lengua británica por Lud, y Ludesgata en lengua sajona. 2 hijos le nacieron, Androgeo y Tenuancio, pero su corta edad les impedía gobernar el reino, por lo que su tío Casibelauno ocupó el trono en su lugar. Tan pronto como fue coronado, comenzó a florecer en largueza y bondad, de tal manera que su fama se divulgó hasta en los reinos más remotos. Pareció entonces oportuno que el reino continuase en sus manos, prescindiendo de la edad de sus sobrinos. Para compensarlos, Casibelauno, que los tenía en gran estima, no quiso que se vieran privados de dominios propios y entregó la ciudad de Trinovanto, junto con el ducado de Cantia, a Androgeo, y el ducado de Cornubia a Tenuancio. Él, por su parte, investido de la diadema regia, tenía poder sobre ellos y sobre todos los príncipes de la isla. 4. La conquista romana. 1. Julio César. 54. En el ínterin sucedió, como cuentan las historias de Roma, que César, sometida Galia, llegó a la costa de los rutenos. Cuando vio desde allí la isla de Britania, preguntó a los circunstantes qué país era aquel y quiénes eran sus habitantes. Y, una vez satisfecha su curiosidad, dijo oteando el horizonte: por Hércules. Esos britanos y nosotros, romanos, hemos nacido de la misma sangre, puesto que descendemos del pueblo troyano. Eneas, tras la caída de Troya, fue nuestro primer padre, el de ellos, Bruto, a quien Silvio, hijo de Ascanio, hijo de Eneas, engendró. Pero, si no me equivoco, mucho han degenerado en relación con nosotros, pues, situados en medio del océano, fuera de los límites del mundo, no pueden conocer el arte de la guerra. Resultará fácil obligarlos a pagar tributo y a rendir perpetua obediencia a la dignidad de Roma. Sin embargo, ya que hasta ahora han permanecido inaccesibles para el pueblo romano, conviene antes enviarles recado para que, como las demás naciones, acepten someterse al Senado y pagar impuestos, no vaya a ser que, empleando la fuerza y derramando la sangre de nuestros afines, ofendamos la antigua nobleza de nuestro común padre Príamo. Habiendo enviado este mensaje con su carta al rey Casibelauno, este se indignó mucho e hizo llegar a César la siguiente respuesta. 55. Casibelauno, rey de los britanos, a Gayo Julio César. Es asombrosa, César, la codicia del pueblo romano. Ávido de oro y plata, no nos respeta ni siquiera a nosotros, que vivimos fuera del mundo, en medio de los infinitos peligros del océano, sino que quiere arrebatarnos los bienes que hasta hoy hemos poseído tranquilamente. Y no contento con eso, intenta que depongamos nuestra libertad y nos sometamos en perpetua servidumbre a su dominio. Es un deshonor para ti, César, insultamos de esa manera, viendo que la misma noble sangre de Eneas discurre por las venas de britanos y romanos, y que esas mismas gloriosas cadenas que nos unen en un parentesco común deberían fundimos en firme y constante amistad. Eso es lo que tendrías que habernos pedido, no servidumbre, pues hemos aprendido a dar amistad con largueza, no a soportar el yugo de la esclavitud. Estamos acostumbrados a gozar de la libertad e ignoramos lo que es la servidumbre. Si los propios dioses intentaran arrebatarnos nuestra independencia, nos opondríamos a ello con todas nuestras fuerzas, y seguiríamos siendo libres. Ten por seguro, César, que si, cumpliendo tu amenaza, invades la isla de Britania,
combatiremos hasta el último hombre por nuestra libertad y nuestra patria. 56. Una vez leída esta carta, Gayo Julio César dispone su escuadra y solo aguarda